Ahora son las 7 de la mañana, 6 minutos, y estamos con el tema que les habíamos anunciado muy temprano esta mañana, porque se presenta hoy ante la opinión pública el tercer informe. Ya son 3, pero van a ser ¿cada cuánto? León Valencia, director de Paz y Reconciliación. Darío, a cada 3 meses vamos a hacer un informe público, y también la gente en unos 2 meses ya podrá entrar a una plataforma digital donde podrá ver en el día a día cómo se va implementando el acuerdo de paz, cómo está el posconflicto en Colombia, en un esfuerzo que hacemos tecnológico para que la gente tenga acceso directo a esto. Nos están acompañando aquí Juan Lozano, el director del canal Red Más, columnista del Tiempo, es candidato a la alcaldía de Bogotá, prestigioso dirigente social y académico en Colombia, y quien seguramente nos va a acompañar muchas otras sesiones. Darío, buenos días. Mañana le tengo una invitación, feliz de hago estar más aquí. tarde. Maravilloso. Más tarde, para que esté mañana también aquí, que es una bomba. Muchas gracias, Darío. Muy contento de estar aquí. Lo mismo, señor. Nos sentimos muy orgullosos de tenerlo entre nosotros. Y yo de poder estar aquí con ustedes. Bueno, y está Ariel Ávila, que es el subdirector de la misma fundación. ¿Cuántas fundaciones, Ariel, trabajan realmente en la financiación y en la ejecución de estos informes trimestrales que anticipamos hoy en Caracol? Darío, nos lo financia el Reino de Noruega, la Embajada del Gobierno Español, y nos lo financia la Fundación Ford de Soros. Ellos han puesto los recursos económicos más la Red Pro de Paz para desplegar toda la gente durante este año en la que terminó este libro. No se trata, Juan, evidentemente de opiniones aisladas, porque transcurrido un año de la firma de los acuerdos del Teatro Colón, pues cada uno puede tener su percepción y su opinión personal acerca de si este primer año ha servido para cumplir lo que se pactó. ¿Qué sigue de aquí en adelante? Porque es que el posconflicto es largo y doloroso. La verdad, Darío, es que es un trabajo muy riguroso que han hecho, no simplemente con fuentes secundarias, sino con trabajo de campo, con recorrido por todo el país, y creo que para los oyentes de Caracol, para nuestros televidentes, es el verdadero insumo. Es que están en las regiones, es que están con los protagonistas, y es que tienen la información completa sobre lo que ha ocurrido este año, que se refleja además en una conclusión poderosísima que está en el título del informe. Terminó la guerra, el posconflicto está en riesgo. Nuestros oyentes y televidentes de Red Más también están invitados a que nos sigan a través de Facebook Live de Caracol y en todas nuestras redes sociales. Entremos al grano. A ver, ¿cuál fue la metodología y cuáles son las conclusiones más importantes, León, de estos últimos 3 meses? ¿En qué avances, en qué retrocesos y en qué estamos con respecto al informe anterior? Pues nosotros hicimos un estudio previo durante varios años sobre los municipios del posconflicto, y registramos 281 municipios donde estaba el conflicto durante los últimos 30 años, presencia de las FARC 242, presencia del ELN 99, y sumando y cruzando las dos cifras da 281 municipios. Nosotros dividimos esos municipios en 17 zonas y colocamos dos investigadores por zona, de manera que en el terreno hay 34 investigadores y en Bogotá 13, un equipo de 13 haciéndole seguimiento permanente al posconflicto. Nuestro trabajo principal es en terreno, consultando autoridades locales, líderes sociales, comunidades, viendo lo que acontece en esos territorios, estableciendo contacto también con las personas que se han reincorporado a la vida civil de las FARC y los que están en proceso de negociación con el gobierno del ELN, y también con las autoridades nacionales. Hemos hecho visita a terreno con el comandante del ejército y de las fuerzas militares para ver lo que está haciendo las fuerzas militares. Consultamos al gobierno nacional. Ayer presentamos este informe en una reunión privada con comunidad internacional, con las FARC y con el gobierno nacional, para presentarle las conclusiones. Siempre lo hacemos previo, con varios días, varias semanas antes, presentarle el informe. Esta vez las ocupaciones del gobierno no permitieron, y la comunidad no permitieron presentarlo con mucha anticipación, y tuvimos que hacerlo ayer, ya cuando ya estaba
el informe. De manera que es un trabajo en terreno, es un trabajo consultado con todas las fuentes, es un trabajo minucioso para dar una visión independiente, lo más objetiva posible, si eso cabe, de lo que está ocurriendo en La Paz. Y lo que dice Juan Lozano es muy certero. Digamos, la conclusión es: aquí ya no tenemos guerra entendida como el enfrentamiento entre una fuerza organizada nacional que enfrenta al Estado y que lesiona también a la sociedad y a las comunidades. Esa guerra terminó, pero la violencia no ha terminado, porque las manifestaciones de violencia son muchas diferentes a la guerra o como residuos de la guerra. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos diciendo, ¿este conflicto va a ser violento? ¿Va a ser tan violento como fue el centroamericano? ¿O es posible, por la acción del Estado, de la sociedad, minimizar la violencia y reducirla a sus mínimas expresiones para que tengamos un posconflicto exitoso, un posconflicto de alta calidad? La segunda pregunta que hay frente al posconflicto es: ¿va a haber cambios importantes en esos territorios? Nosotros vamos a monitorear eso. Nosotros tenemos en este momento una cosa muy en detalle de qué vivían esos territorios en medio de la guerra, cuáles son los indicadores sociales, cuáles son las vías de comunicación de esos municipios, cuál es la presencia estatal de esos municipios, qué otras economías ilegales hay en esos municipios. Y vamos a ver en el monitoreo que vamos a hacer cuántos se reducen. No solo las manifestaciones de violencia, sino todas estas manifestaciones sociales y económicas, y cuánto cambian esos territorios en medio del posconflicto, o si no cambian, y si el posconflicto es un fracaso. Y vamos a ver también, a monitorear, estamos construyendo un índice de reconciliación para ver qué tanto avanza la reconciliación en Colombia, qué tanto disminuye la polarización en medio de este posconflicto. Esas son las tres preguntas para la calidad del posconflicto. ¿Cuánto se reducen los indicadores de violencia? ¿Cuánto se aumentan los cambios sociales y los cambios económicos en Colombia y los cambios políticos? ¿Y cuánto avanzamos en la reconciliación? Y eso es lo que vamos a hacer todo este tiempo. La primera pregunta, Ariel. Bien, en temas de violencia asociada al conflicto, los datos son los siguientes. Entre 2012 y 2016, prácticamente todos los indicadores de violencia descienden. Ya en 2017 notamos preocupación. Solo doy estos dos ejemplos. Por ejemplo, los afectados por minas antipersonal. El año más dramático durante el conflicto fue 2006. Tuvimos 1.281 personas afectadas entre civiles y miembros de la fuerza pública. Este año van 15 personas y solo una persona ha muerto producto de estas minas. El descenso es impresionante. Segundo tema, desplazamiento. No, pero perdón, yo sobre ese primer punto tendría, porque lo dice el informe, de que a pesar de que los hechos asociados a la violencia entre el 2012 y el 2017 pues demuestran que realmente en materia de homicidios la violencia ha disminuido notablemente, hay una percepción de que en este 2017 ha aumentado la violencia en ciertos sitios que antes estaban ocupados por las FARC. Sí, el único indicador que aumenta de 2016 a 2017 es la violencia, y esto es lo complicado. De los 281 municipios que hablaba León, en 123 tenemos aumento de la violencia homicida en 2017 con respecto a 2016. Hay casos dramáticos. Policarpa, Nariño, pasó de 10 homicidios rurales a 25, un aumento pues del 150%. O Cartagena del Chairá pasó de 2 a 10, un aumento del 800%. ¿Pero esa violencia corre por cuenta de quién? Ya, ese grupo de los 123 municipios los dividimos en dos. Hay unos 76 que obedecen a una disputa por economías ilegales. Verbo y Gracia, Tumaco, 12 estructuras criminales intentando disputarse el control de los cultivos y laboratorios. Y luego hay un grupo de 47 municipios que tienen una cosa que llamamos anarquía criminal, es decir, violencia entre vecinos, violencia en medio de ¿No hay autoridad? Hay una deficiente autoridad con inspecciones de policía y policía rural no ha llegado allá. Pero entonces son dos fenómenos diferentes, porque la primera, política pública, son estructuras de choque, como los escuadrones móviles de carabineros. El segundo es un tema de fortalecer inspectores de policía o por la presencia de policía rural o por las personerías municipales. Entonces son dos grupos diferentes, pero en 123 tenemos aumentos de homicidios este año. Darío, en el informe, yo le quisiera preguntar a Ariel, es muy interesante ver cómo hay unos fenómenos que tienen que ver con precariedad en temas de policía y de convivencia, pero hay otras zonas en las que
lo que aparece es que la acción de la fuerza pública, digamos, del Ejército de Colombia, no ha sido una acción eficaz. Nosotros lo que encontramos, Juan, es que sobre todo para el tema de las disidencias, que ya ahorita entramos a hablar con eso, con el tema de las disidencias, en el caso de Guaviare y sur del Meta, estructuras reunían a las comunidades por 3 o 4 días, se pasaba la información a las fuerzas militares y no habían operativos en terreno. No entendemos aún por qué, sobre todo porque... ¿Ustedes no hablaron con las fuerzas militares para ver por qué la falta de acción? Sí, ellos lo que argumentan es que es un territorio muy grande y que en ese momento están haciendo la identificación de los mandos para lanzar los operativos. Y lo segundo que dicen es que tienen otros problemas de seguridad en otras zonas. Pero ahí hemos notado un bajo resultado, mientras con el Clan del Golfo ha aumentado los resultados, con el ELN hay una cosa con las disidencias. de las disidencias. Yo creo que las disidencias son el punto clave del posconflicto en esas zonas. Si las dejan crecer y se las dejan consolidar, el posconflicto va a ser muy violento. ¿Cuántos son hoy, León? Son más o menos 750, 800. Pero usted, Ariel, en una entrevista reciente, hace quizás unas 2 o 3 semanas, nos decía que no pasaban de 470. No, esto el informe último final nos da que más o menos 700 a 800 personas. O sea, están aumentando. Están aumentando, porque son un polo de atracción. A un ritmo de casi 100%, imagínense. Sí, es un polo de atracción muy grande para nuevos, gente que están reclutando nueva, pero para desertores de las zonas donde estuvieron las FARC. ¿Por qué se van a la disidencia? ¿Por plata? ¿Porque no creen en el proceso, en los acuerdos, en el gobierno? Porque hay muchas limitaciones, muchos defectos, muchas cosas mal hechas en la reincorporación. Y entonces la gente está preocupada por su proceso de reincorporación y en particular está preocupada también por el tema jurídico. Todavía hay 1.160 personas presas de las FARC, están en las cárceles, no les han dado el beneficio de la amnistía. Pero esa es la justicia, no sí, es el Ejecutivo. Sí, pero ellos no entienden esas divisiones de arriba. Que piensan que eso es una confabulación de poder. Y la captura de una persona en Tumaco, alias Dontí, que un pánico enorme, porque lo capturaron incluso con posibilidades de extradición. Es un miembro destacado de las FARC y dijo, bueno, esto va a ser así con todos, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Esa inseguridad jurídica también influye en que haya deserciones y que esta disidencia se convierta en un polo de atracción. León. Y uno no se explica. Si me preguntaran a mí, como comandante del ejército o como ministro de defensa, yo armaría una fuerza de tarea similar a la que persiguió la FARC en acciones para ponérsela a esa disidencia y reducirla de manera que podamos evitar ese riesgo enorme. Esa ausencia de acción oportuna, de reacción adecuada, esa ausencia de una fuerza de tarea especial que en el pasado han surtido un efecto adecuado para contener estas manifestaciones. Es que aquí con eso fue que golpearon tanto a las FARC que la metieron a una mesa de negociaciones. Claro, la metieron a una mesa de negociación. Esa la metodología, pero tengo una pregunta que sigue inmediatamente a continuación y leo entre comillas. Ustedes hacen el reconocimiento sobre cómo han crecido las disidencias, cómo son cerca de 715 grupos de desertores, 43 municipios y a continuación, pocas líneas después, dicen algo que yo creo que es muy importante, Darío, una pregunta que muchos colombianos nos hacemos. Esas disidencias son orquestadas y toleradas por la cúpula de las FARC que se ha sometido, esas disidencias están patrocinadas por el secretariado y ustedes dicen no hay pruebas que indiquen que estos grupos son el plan B o una retaguardia de las FARC. Eso me parece muy interesante en este punto del posconflicto. Fuimos a investigar esa pregunta y esa acusación que se hace desde algunos sectores, que ese es un plan soterrado, un plan B de las FARC. Y no encontramos ninguna evidencia de que eso fuera así. No encontramos ninguna relación entre estas disidencias o desertores con la dirección de las FARC, del nuevo partido político de las FARC, que ya no es una dirección de la guerra, sino una dirección de la política. No encontramos ninguna relación, ni ninguna relación con los mandos medios que están cumpliendo el proceso de paz. Es que hay un dato que me acaba de llegar por una persona, me lo facilita, a quien yo le creo completamente, está muy bien informada en esa materia también, suponen quién es, y es que a Romaña
lo están sacando de Tumaco en este momento, porque las FARC armadas que hay allí le dictaron pena de muerte si no se iba. Esto ocurrió anoche, me lo está contando una persona que tiene por qué saberlo. En Tumaco, Darío, En fíjate, Tumaco. fíjate una cosa, allá hay un grupo que llaman Guerrillas Unidas del Pacífico, otro que llaman el Frente Oliver Sinisterra y otro que llaman Gente del Orden, que los tres se componen con miembros de FARC más gente nueva. Y lo que lo hemos dicho, Darío, ahí hay una situación de amenaza terrible en la zona veredal o la antigua Pero zona que a veredal. está Romaña lo rodeada. amenacen sus viejos compañeros y le dicten pena de muerte olímpicamente. Porque ahí hay un tema de disputa por economías ilegales. Por eso yo lo que digo es decir que esto es la retaguardia, no encontramos pruebas, es darles estatus político de Pero beligerancia. ¿quién a estas financia estructuras. estas disidencias? Economías ilegales. Aquí no hay disidencia Coca, ideológica. mejor dicho. Coca y minería ilegal. Aquí no hay disidencia ideológica. Por eso el nombre no me gusta tanto. Aquí está detrás del negocio, detrás del narcotráfico, copando esas estructuras. Entonces ahí lo que uno dice, tengan cuidado con asignarles estatus político o beligerancia a estas estructuras porque eso ya se acabó. Esos son, pudiera uno hacer la analogía, son las nuevas BACRIM. Esa es, digamos, la concreción del fantasma que se decía que iban a aparecer, que eran las FARC-CRIM, más FARC-CRIM. bien. Exacto. Sí, Luis de Carlos. hecho, las fuerzas militares lo llaman grupos crimen organizado residual de las FARC. O sea, ya son estructuras criminales que nacen, que por demás decir son normales en posconflictos y más aún en posconflictos con Venga. economías ilegales. Ariel, ya con el cuadro, con el nombre del libro, con el nombre del informe, 700 guerrilleros que están reincidiendo, más el informe de la ONU de 55% de los guerrilleros que se han ido de las zonas de reincorporación, el Estado está perdiendo esta oportunidad de, luego de haber sometido a las FARC a un proceso de paz, de hacer Estado, de hacer presencia y eliminar la posibilidad del narcotráfico en esas zonas del país? Mira, Luis Carlos, yo creo que aquí pasaron dos cosas. Una ausencia de planeación muy grande. Mientras se negociaba en La Habana, nunca se planificó acá en Colombia. Y esa ausencia de planificación se nota en lo tardado que ha sido comenzar el ritmo de varias implementaciones en el territorio. Por ejemplo, le doy un dato. Si bien la asignación básica a los guerrilleros les está llegando a 10.000 de los 12.000, solo hay 3 proyectos productivos aprobados hoy por la Agencia Nacional de Reincorporación. 3 proyectos productivos. A ese ritmo es muy difícil reincorporar a la gente de las FARC. Y lo segundo que ha sucedido, pues es un diálogo como de paredes, es decir, el gobierno creía en un modelo de reincorporación individual, urbano, guiado por el Estado, y lo que se planeó en La Habana fue rural y colectivo, entonces adaptar las nuevas metodologías ha sido difícil. Darío, el estudio tiene un hallazgo que a mí me parece muy interesante para entender por qué los cultivos ilícitos se han multiplicado de esta manera. Hay la tendencia a decir una de las causas, a identificar una de las causas, y es que había un estímulo en la negociación para que sembraran más, porque quienes iban a sembrar las iban a comprar, las iban a comprar, correcto. Y eso ellos lo identifican como una de las causas, pero sería muy interesante que nos explicaran Ariel y León por las otras causas, porque esa es una determinante, pero hay otros factores que incidieron en que tengamos hoy esta condición de cultivos ilícitos multiplicados en tantas zonas del país. Es que el factor económico es capital, es muy importante en este crecimiento de los cultivos, porque por un lado se trepó el dólar y eso aumenta el ingreso en pesos por la hoja de coca y por la pasta de coca y por la cocaína. En segundo lugar, los precios aumentaron, los precios de la coca misma, por nuevas demandas en Brasil, en Argentina, hacia el sur, porque estos países le están disputando incluso el primer lugar de consumo ya a Estados Unidos. De hecho, desplazaron a España como segundo principal consumidor de cocaína. De manera que también hay un cambio en la geografía del consumo y hay un alto crecimiento del consumo interno, para desgracia nuestra, en Colombia. Y hay otros factores. En Estados Unidos creció de 1.500.000 consumidores a 1.900.000 consumidores en los últimos 7 años. De manera que el crecimiento de los consumidores en Estados Unidos es enorme. Y claro, algunos pequeños productores campesinos se estimularon porque tendrían garantías en el proceso de paz con la sustitución voluntaria y los proyectos sociales, pero es que tampoco
el grueso de la cocaína sale de los pequeños y medianos productores. El grueso de la cocaína está saliendo digamos, de producción industrial, de cultivos mucho más grandes, incluso cultivos que llegan hasta 100 hectáreas. En Tumaco los hay. Y se ha concentrado la producción de la coca en 10 municipios. El 49% de la coca en Colombia se produce en 10 municipios, aparte, digamos que es un nivel de concentración muy alta de ese negocio, que facilitaría incluso una acción del Estado mucho más contundente y unos planes locales en esos municipios y una focalización del esfuerzo del Estado allí en esos municipios. De manera que hay causas muy diversas, las económicas son muy importantes, y entonces no es producto del acuerdo de paz. El acuerdo de paz produjo una cosa bondadosa, que es que despejó en muchos municipios, en este momento donde habían pequeños cultivos y las flores estaban ahí, se retiraron y esos cultivos se dieron. Y entonces se disminuyó enormemente el número de municipios. Ariel, la cifra exacta. Pasamos de 205 municipios con presencia de cultivos de coca a 183. Es decir, es más cantidad de hectáreas de coca en el país, pero en menos municipios. Eso es un dato. Y lo que dice León, en 10 municipios está el 50% de la coca. Ok, bueno, ahí hay que ir. Es decir, esto es un fenómeno concentrado y que ha tenido unas variables complicadas. Y por ejemplo, en algunas zonas, Juan, pasamos del precio del gramo de la pasta base de coca de 1.500, 1.600 pesos, hoy está en 2.300. Pero, Ariel, hay que ir ¿cómo? Es decir, ya han ido y lo que ha pues resultado eso es un enfrentamiento con muertos y todo como sucedió en Tumaco. Entonces, es un poco ¿qué puede hacer en este momento la fuerza pública cuando los campesinos están siendo utilizados como una primera barrera para contener la acción del Estado? Ahí lo que nosotros hemos propuesto, es decir, el gobierno tiene dos políticas, el Plan Nacional Integral de Sustitución y la erradicación forzosa liderada por las fuerzas militares. Hemos tenido dos dificultades. Uno, la coordinación entre ambas se hace en terreno. Nosotros hemos pedido una coordinación previa. Por el tema de sustitución de cultivos hay 80.000 hectáreas. Ok, aún quedan otras casi 80.000 para ir a buscar que no están dentro de este proceso de sustitución. Entonces hay que ir a buscar esas hectáreas. Entonces pedimos coordinación previa. Y lo segundo, Darcy, porque esto es un tema, fíjate que estos 10 municipios que tienen el 49% de la coca, ha sido así desde el año 98. Son los mismos municipios de siempre. Tumaco, siempre. O sea, eso no ha variado. Varía la cantidad, pero es el mismo municipio. Y en gran parte obedece a porque no se hace una intervención integral. Ahí lo que nosotros estamos viendo, lo del PENIS, en las primeras de cambio a mí me gusta lo que está pasando. Pero si no se hace una intervención integral... ¿Qué es el PENIS para el público? El PENIS es el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos. Además tiene un nombre difícil de vender raro, ¿no? En el exterior, PENIS. El Plan Nacional de Sustitución de Cultivos. En el interior. Claro, pero ¿cuál es el tema? Si no se hace una intervención integral, en 2 años otra vez vamos a tener coca. Digamos, ese es el gran problema que tenemos, que la resiembra es muy complicada. Entonces, esa es la coordinación integral que estamos pidiendo. Y hay una cosa... Perdón, León, sí. Tengo que hacer un corte porque hay que cumplirle a nuestros anunciantes. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en un par de minuticos. Aquí está muy interesante. Estoy recibiendo muchísimos mensajes. Es un tema muy denso. Realmente, querido Juan, muy complejo. Es de carácter estructural y viene de años atrás. Es que estamos metidos en un embudo muy complicado. Viene de años y nos estamos jugando el futuro de Colombia en este posconflicto. Está en riesgo, como usted muy bien lo ha notado en el título de este tercer informe. Darío, ¿sabe qué? Como dicen en mi pueblo, se le están viendo las orejas al burro. Regresamos a este análisis de Caracol Radio y Red Más con nuestros invitados especiales, León Valencia, director de la Fundación, y con Ariel Ávila. ¿Para qué han servido estos informes? Porque yo, escuchando al contralor Edgardo Maya esta mañana en Caracol, cuando él dramáticamente decía, en el año 2016 denuncié los mismos robos, la misma corrupción, la misma barbaridad que se está cometiendo con las raciones de los niños, no solamente en cuanto a la cantidad, sino en cuanto a la calidad. Eso de darle de almuerzo a un niño una gaseosa, un pan y un pedazo de mango, por favor. Pero eso lo dijo en el 16 y no pasó nada. No hay una sola persona en la cárcel. Los mismos que habían ganado la licitación del 16 son los que están participando en ese 17. Se repiten, cambian los nombres, el objeto social y tal y tal. Y él dice, y dentro de un año, Darío, ¿a qué Caracol voy a estar denunciando lo mismo? Hay una debilidad institucional. Entonces yo me pregunto, ¿para qué sirven estos informes al Estado?
Ustedes han entregado el 1 y el 2 y están entregando el 3. A mí me preocupa mucho es que el Estado colombiano esté diseñado para que no funcione. Pues nosotros, entre otras cosas, agradecemos mucho este espacio de Caracol Radio, porque uno siente que algo influye la opinión pública en las decisiones del Estado y que llamarle la atención implica pequeñas rectificaciones y pequeños avances. No es una influencia enorme, no es con estos informes no se transforma inmediatamente la situación. Si se hacen como lo hacemos nosotros con un esfuerzo de independencia y de objetividad, pues tienen menos condiciones para refutarlos y para controvertirlos y les da más dificultad hacerlos, entre otras cosas porque nosotros los consultamos mucho al propio gobierno y algunas cosas cambian. Por ejemplo, hay una cosa dolorosa que es la muerte de los líderes sociales y los efectos de nuestros informes pues no han logrado... ¿Cuántos de esos líderes sociales excombatientes de las FARC? 21 exguerrilleros han sido asesinados y 11 familiares de guerrilleros. En líderes sociales, 95. En el año del 24 de noviembre al 23 hoy de noviembre, del 24 de noviembre del 2016 a 24 de noviembre. ¿Obedecen a un patrón? El victimario, no hay sistematicidad en el victimario, pero el perfil del líder social asesinado sí es muy similar, pero es cierto que... Son organizaciones diferentes por razones distintas, venganzas... Aquí hay Clan del Golfo, hay ELN, hay disidencias, como hay grupos de... Pero hay una connotación política importante, Darío, que eso es lo que le da, de alguna manera, también una sistematicidad desde el punto de vista de la razón que está detrás de la muerte de estos líderes sociales. Normalmente se divide entre gente que está reclamando dentro de las tierras que le fueron despojadas, líderes de reclamación de tierras. El otro perfil es gente que está... No hay detenidos, no hay acusados, el Estado ha sido impotente. En eso es que hay avances. Hay en este momento unidades de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional, hay una disposición mayor del Estado a perseguir a esta gente y hay una reducción de la impunidad en cuanto a autores materiales. Lo que hay una limitación muy grande es de dónde se paga esto, porque esto se paga, porque hay una disputa por el poder local. Que lo que es muy son extraño. simplemente sicarios a sueldo. Sí, exactamente. Sí, exactamente. En Colombia se mantiene vivo el recuerdo atroz de lo que fue ese genocidio contra los líderes de la Unión Patriótica. En el informe, ustedes señalan como una característica recurrente que hay líderes con vocación de participación política que están siendo asesinados. Y ese me parece, Darío, también un punto central en esta historia de violencia política que ha tenido Colombia. ¿Ustedes creen que puede haber un germen parecido de lo que ocurrió con la Unión Patriótica, que estos líderes que han asesinado, que tenían la potencialidad de haber participado en política, por ejemplo, en las 16 circunscripciones especiales, han quedado en la mira? Es que la mayoría de los líderes que han muerto es de las 16 circunscripciones especiales. Y por eso es que nosotros, con un análisis lógico, decimos eso tiene connotación política. Son los líderes sociales que le van a disputar a los viejos caciques tradicionales de la política un puesto en el Congreso y un puesto en los gobiernos locales, un puesto en las alcaldías y las gobernaciones y en los consejos. Y es muy sensible la política colombiana, las castas políticas locales, es muy sensible en esa disputa y recurren muchas veces a la violencia y buena parte son los que pagan la muerte de estos líderes sociales a sicariato y a pequeñas bandas o al crimen organizado. Esa es una preocupación enorme. Ya sabemos que ante la opinión internacional y ante la opinión nacional es imposible un genocidio como el de la Unión Patriótica. Aquí hay ya unas reservas morales enormes, hay una censura enorme, se ve en lo que dice el mismo Juan, la preocupación de Juan Lozano por eso, se ve esa preocupación en muchos líderes de opinión y ya no va a haber eso que hubo tan desastroso como fue lo de la Unión Patriótica, pero sí van a haber manifestaciones de eso y el Estado está obligado a prevenir, a perseguir y a controlar eso, porque una de las preocupaciones también del ELN, que está en el proceso de negociación y que nosotros creemos
Que va a culminar satisfactoriamente. Que va a culminar. No en este gobierno. No en este gobierno, pero va a culminar satisfactoriamente. Pero el mensaje, ellos tienen esa preocupación también por los líderes, por la gente que está muriendo de las FARC y por los líderes sociales que están muriendo en medio de este posconflicto. Voy a hacer una pregunta muy puntual que tiene que ver con la actualidad, porque es que mañana se reúnen Santos y Timochenko. A ver, Timochenko le va a expresar su inconformidad con el trámite de la reglamentación, del proyecto de reglamentación de la Justicia Especial de Paz, de las limitaciones que les han impuesto impedimentos a los 15 de los 52 magistrados que van a integrar las distintas salas, se va a quejar de lo de la participación, en fin, ya sabemos cuáles son esas manifestaciones de inconformidad. ¿Usted cree, Ariel, que la guerrilla, bueno, ellos están confundiendo, creen que aquí no hay división de poderes, que la justicia, que el Congreso y el Ejecutivo lo mismo, cosa en la que están equivocados? Ellos prometieron, cuando se firmó el acuerdo, acatar la Constitución. La Constitución habla de división de poderes y ellos se tienen que someter a la Constitución. Si el Congreso modifica una serie de iniciativas, pues ¿qué hacemos? Ese es el ordenamiento que tenemos por ahora. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes creen realmente, y los líderes que han visitado y los distintos frentes y demás, que la guerrilla, si esto no sale de acuerdo a lo que se había pactado fielmente, podría regresar a la guerra? Darío, dos respuestas concretas. Que si esto sale mal, las FARC se vuelven a las armas, no. Eso ya no va a pasar. Aquí ya hay una desmovilización, una dejación de armas, están desmovilizados mentalmente. Lo que sí vamos a tener es que si no se implementan algunas cosas a nivel territorial, vamos a tener unas nuevas olas de violencia como las que estamos viviendo en el Pacífico, y eso hay que neutralizar, pero violencia ya no política, sino una violencia criminal. ¿Qué es lo que habría que hacer para neutralizar? Lo que nosotros necesitamos es unas intervenciones integrales en el territorio, vías terciarias, cadenas de comercialización y proyectos productivos sostenibles. Y la segunda respuesta es esta. Yo creo que las FARC todavía entienden y hablan de la palabra establecimiento como un todo. Y aquí no ha habido falta de voluntad del presidente Santos, aquí ha habido mucha voluntad para cumplir, pero las circunstancias políticas lo han hecho imposible. Por eso esa carta que le envían a la fiscal de la Corte Penal Internacional, yo no estoy de acuerdo porque esto no es un todo. Y creo que las FARC lo tendrán que ir entendiendo poco a poco a medida que pase el tiempo. Pero Ariel, a ver, aquí a partir de la pregunta que hace Darío, que es una pregunta esencial y es la que se hace la gente en la calle, pero teniendo en cuenta lo que ustedes mismos están presentando en este informe, el número de reincidentes, el número de personas que han salido a ocupar las FACRIM, el aumento del narcotráfico, ¿con quién fue entonces que se hizo este proceso de paz? Porque estamos viendo que los más narcos siguen haciendo narcotráfico y los más violentos pues están peleando las zonas que dejaron los otros. Ariel, ¿cómo funciona eso? Mira, Luis Carlos, yo creo que aquí lo que se logró fue terminar un conflicto armado con índole, no únicamente, pero con algo de índole político, y eso lo logramos sacar. Pero tenemos unos problemas de violencia criminal aún muy grandes en el territorio. O sea, el acuerdo no es la paz. El acuerdo no es el fin de la violencia. El acuerdo es la paz política, pero no es la terminación de todas las violencias. O el fin de la violencia. Pero además siempre se dijo que el gran reto era el posconflicto, que lo fácil era firmar la paz, y eso lo teníamos nosotros también todos muy claro, que lo difícil venía después de que se firmara. Y es muy certera la afirmación de Darcy. Ese era el gran reto, y por eso nosotros nos dedicamos 3 años para presentar los retos del posconflicto. Hicimos un libro con un trabajo de investigación de 3 años que tuvo el concurso de muchas cooperación internacional para hacer esto, y dijimos, incluso detallamos en todos los retos del posconflicto 300 sitios, ya no a nivel de municipio, sino vereda, corregimiento, donde había que colocar dispositivos de justicia y dispositivos policiales. ¿Saben dónde cayeron esas 300 recomendaciones y todo ese documento? Porque se ha hecho algo de lo que ustedes han propuesto. Ustedes que conocen el corazón más profundo de... Muy poco. Ariel, cuéntele lo de la policía, los 40... nosotros pasamos 300 puntos rurales para intervenir, y por temas presupuestales solo se intervienen entre el año pasado y este año y principios del próximo año 44. No. A ver, aquí hay otro tema, Juan, que me parece clave, y tú lo mencionabas hace un rato en una de los intervalos, y es la relación macroeconómica que existe entre la minería ilegal, de conformidad con los precios del oro en el mercado internacional, y el precio y la demanda de coca. Así es, hablábamos de un ir y venir de personas que están en las rentas ilegales, que estaban en las FARC y en otros grupos, que encontraban gran estímulo en la minería ilegal, en las zonas del Pacífico, pero han ido y han vuelto. Cuando los precios internacionales del oro cayeron, nosotros recibimos aquí el impacto de más gente que se va
a los cultivos ilícitos. Creo que eso es uno de los hallazgos, Ariel, más interesantes en esa relación entre economía y conflicto. Decía Juan, mucha de la gente en 2007-2008 pasó de la coca a la minería ilegal por el incremento del precio del oro. Y luego en 2012-13, cuando cae, se devuelven al narcotráfico. Pongo siempre este ejemplo. En la costa pacífica nariñense usted iba por la carretera y veía a la gente trabajando en bareques para sacar el oro de los ríos. Y ahora ya no hay, usted pasa y no hay, han vuelto a la coca. Esa es una dinámica, es decir, nosotros tenemos un grupo, calculamos, aquí puede haber un debate inmenso, pero nosotros calculamos un grupo hasta de 250,000 familias que están en estos círculos de economía ilegal, sea narcotráfico, minería ilegal. Que se mueven hacia lo que sea más rentable, Ariel. Claro, o el tema del contrabando. Tenga, ¿no? O sea, la gente cree que esto de las economías ilegales es un desorden, que lo hacen por debajo. No que es así. Que es una cosa oscura, no. El portafolio de inversiones de las economías ilegales es tal o más sofisticado que las economías legales. Se mueven según la oscilación de los precios, la oscilación de la demanda, según también... Entonces tiene que haber gente muy poderosa detrás, que está muy al tanto y muy preparada. No, claro, porque es que nadie entiende, por ejemplo, en el caso de la minería ilegal del oro, la explotación de oro con todos los impactos se hace a veces con máquinas que tienen una trazabilidad, que saben dónde las venden en el mercado, por dónde van. Pasan por las calles de las alcaldías. Grandes retroexcavadoras. Y que atraviesan medio país. Para meter una retro o un bulldozer en el Pacífico, Darío, ha tenido que atravesar carreteras principales, vías de las más importantes. Llegan a puerto. Vías departamentales, veredales, puertos, todo Colombia. El río Quito, en el Chocó, del municipio que se llama Río Quito, eso es una cosa profunda allá, y allá cada cierto tiempo, y hay también una desazón de la fuerza pública, lo que es la brigada de persecución de eso, va y destruye 30, 40 máquinas, y a los 2 meses están otra vez las 30, 40 máquinas. Hay 80. Es impresionante. El último conteo en Río Quito eran 42 dragas. Nosotros nos reunimos con el jefe de la brigada de persecución a minería ilegal y me dice, nosotros necesitamos ayuda, necesitamos que ustedes investiguen estas cosas, ¿cómo es que se mueve esto? Porque nosotros tenemos muchas limitaciones también como fuerza pública para ver la trazabilidad. Aquí hay dos Colombias. La Colombia que ellos nos están pintando a la luz de las investigaciones que han sido sistemáticas, y la Colombia que vive pendiente del articulito en el Congreso, de la justicia especial, de si pagan cárcel o no. Esa es la Colombia santanderista. Así es. Pero ahí es donde uno dice, hombre, si esto se va a volver a revivir con otro nombre el día de mañana, nuevas violencias. Entonces lo legislativo es importante, pero es que donde hay que poner el ojo, por lo que yo deduzco, por lo menos una opinión personal, es en la realidad de lo que está aconteciendo al interior del posconflicto. Totalmente, además porque no es simplemente a punta de normas como se puede contener lo que ustedes están advirtiendo aquí. Es que ese relato de León y Ariel, Darío, a mí me parece muy dramático sobre cómo hay unas zonas en las que efectivamente estamos siendo incapaces en Colombia como Estado para conjurar esos factores para el reflujo de la violencia. Y esos municipios siguen estando abandonados. Mire, Juan, yo quiero darle este dato. En el último siglo van 48 posconflictos en el mundo. De esos 9 se parecen al colombiano, están en medio de economías ilegales, República Democrática del Congo con las minas de tungsteno, coltán, tintalio, Liberia, etc. De esos 9, solo uno salió bien, Sierra Leona. Los demás han sido un absoluto desastre. O sea, ¿Pero somos comparables a esos países? No estoy diciendo eso, pero lo que te digo es, nosotros tenemos una economía de guerra que vive más allá de los actores. Es ahí lo que nos toca limitar. Ahora, lo que esos flujos es lo que nos toca limitar. Lo que dice Darío es que se presenta un contraste. Nosotros tenemos un Estado muy sofisticado en Bogotá, pero ese Estado no se refleja en las regiones. Los que vienen acá dicen, y la comunidad internacional y mucha gente que viene, de las 72 para acá en Bogotá, dicen, para el norte, las 72 y la 93 dicen, esto es un país, estamos en Europa, estamos en Nueva York, estamos en las principales ciudades del mundo. Toda la infraestructura. Y gente que viene a analizar, por ejemplo, el Departamento de Planeación Nacional en Colombia,
la mayoría de los centroamericanos, de países centroamericanos, vienen acá a aprender en planeación nacional, a ver por la sofisticación. Pero eso no tiene asiento en el territorio. Esos 281 municipios del posconflicto no son intervenidos con la calidad que se maneja el Estado acá en Bogotá. Y ahí es donde encontramos una brecha enorme que es la que hay que romper. Sí. Y esa brecha solo se rompe si hay una voluntad política de hacerlo. ¿Qué pasa en esos territorios? Esos territorios tienen pocos electores. Son territorios inmensos, con pocos electores. Como no hay electores allá, como son poquitos... No hay ningún interés. No hay interés. No hay senador que venga y pelee una platica. Y nuestro gran debate con el Estado fue, estos territorios, como no tienen doliente político, vamos a hacer nosotros como fundación y mucha gente de la sociedad civil dolientes de ellos para que diga, vamos a... Existimos y a obligar al Estado. Y nosotros incluso vamos a abrir una oficina como fundación con el apoyo de la Fundación Ford en Buenaventura, como fundación, para hacer el seguimiento cómo va en ese corredor pacífico todo este proceso y poderle digamos, jalar el saco al Estado Nacional. Pero mire, lo de obras por impuestos que se firmó ayer en el Palacio de Nariño es una cosa muy interesante, es muy buena porque las compañías entonces no están pagando los impuestos y van y hacen las obras, las grandes compañías y hacen las obras y las ven y la gente las ve, porque es que parte de todo este tema es pues cuando se roban la plata de los impuestos, ¿quién quiere pagarlos? Pero mire, ustedes han puesto el dedo en la llaga frente a lo que pasa en los territorios, en los municipios, en esos 281 municipios del posconflicto, pero volviendo a lo que está ocurriendo acá, es que se supone que a día de hoy, un año después de la implementación del acuerdo, de la firma del acuerdo, ya tendría que haberse implementado. ¿Qué está pasando en el Congreso? ¿Qué tanto se raja a nivel legislativo, a nivel de decretos presidenciales, la puesta en marcha de todo lo que ha sido el acuerdo? ¿Qué tanto deberíamos haber avanzado a día de hoy? Mira, a ver, Erika, este es el dato. Se creía que más o menos 68 leyes, actos legislativos tenían que haberse presentado para implementar los acuerdos. Después de un año, el gobierno solamente presentó 24 iniciativas legislativas. A hoy han sido aprobadas 10, posiblemente 2 más, que es la estatutaria de la JEP y la reforma política. Ese es el dato. O sea, el Congreso terminó aprobando 12 iniciativas legislativas en el Fast Track. Ingenuidad al momento de firmar, pensar que se podían tramitar tantas leyes. A sabiendas de que no era posible. Que no era posible. Sí, yo creo que fue ingenuidad. De lado y lado, de lado y lado. Nosotros en La Habana le decíamos a los de las FARC, ustedes están negociando aquí con un señor muy decente, el señor Jaramillo, con el señor de la calle, gente muy decente y gente que pues le preocupa el país y van a trabajar acá y seguramente el acuerdo puede tener muchos defectos, pero acá saldrá un acuerdo interesante. Pero esta no es la negociación. Cuando ustedes lleguen allá al país van a tener que negociar con los Musa Besaile, con los Ñoño Elías. ¿Qué quiere decir? ¿Que no son de Oiga, y esos son de los... Con Ñoño Elías de los malos. Pero también tenían... Pero, Ariel, pero... van a negociar con el Congreso. Tenían que negociar ellos mismos en tratar de convencer a la población de que están haciendo las cosas bien, de que no iban a saltarse los acuerdos que ellos mismos están saltando hoy, que iban a respetar y hacer política después de hacer la JEP, etcétera, etcétera. O sea, esto no solamente es culpa del Estado, ni de preparación del Estado, ni de la dificultad de la negociación, ni de la sofisticación de los colombianos que viven más allá del norte de la 72, es de la brutalidad política que tienen las FARC también. No, pero Luis Carlos, usted tiene razón en esto. Tiene razón en esto. Estos políticos se apoyan en toda la bronca y el odio que le tiene las clases medias y los sectores urbanos a las FARC y mucha gente también en el campo. Se apoyan en eso y ese es el argumento para incumplirles, pero el incumplimiento es muy importante. Ahora, ¿las FARC qué hicieron? Nosotros ahí tenemos todas las cifras de las armas y toda la comparación internacional y nacional de la entrega de armas y ellos se desarmaron. Tienen unas disidencias que es una cosa muy desafortunada, que ellos no han alentado, que ellos incluso han sido solidarios con el Estado para decirles persigan esas disidencias, no tenemos ninguna solidaridad con ellas. Pero esos odios que tiene la población, conquistados con mucha razón, porque durante 50 años causaron muchos daños en el país. Esos odios pueden ser manipulados y utilizados para estos incumplimientos, pero
concordemos en que es una desgracia que los políticos hagan eso. Desde luego, pero mire, León, aquí en el duda. fondo hay un problema económico indiscutible, más allá de lo legislativo. Tengo que... A las 7:58, Caracol Radio y Canal Red Más, entramos en el último segmento de esta entrevista. Recibo muchos correos, muchos mensajes, bien interesantes. Preguntas concretas para respuestas concretas. ¿Usted cree en la candidatura de Timochenko? ¿Cree que cuántos votos puede llegar a sacar Timochenko? Muy pocos. Más allá del informe. Yo creo que van a ser pocos los votos porque, ¿Cuántos? oiga, si sacaran 300.000 votos sería una gran ¿Usted qué opina, Ariel? Van a estar por ahí por los 180.000 votos. no va a ser 180.000 más que votos. eso. Él sí será el candidato presidencial o cuando aparezca en las encuestas bien disminuido y en su ley realmente puede delegar en alguien. No, yo personalmente creo que él se va a bajar de la candidatura presidencial y le van a apostar esa a Congreso, porque eso sería un desastre. Apoyarán coaliciones mejor. Sí, a una coalición porque ellos lo habían dicho. Ellos lanzaron la candidatura presidencial de Timochenko viendo la soledad en que estaban y que nadie los admitía en las alianzas. Todo el mundo les hacía feo. El FO. Todo el mundo, al Congreso de ellos no fue nadie, invitaron a todos los candidatos presidenciales. Y ellos que querían una coalición, yo creo que terminaron resignándose a poner temporalmente un candidato para competir en las parlamentarias y ver si sacan alguna votación en las parlamentarias y puedan convertirse en un sujeto de negociación y tengan votos para negociar, porque lo que no les puede ocurrir es que tengan 10 parlamentarios y no tengan una base electoral mínima para respaldar la legitimidad. Usted habla los de los 10 parlamentarios. Viene un nuevo Congreso, Juan. Sí. Viene la elección de un nuevo presidente. Todo lo que se ha pactado, lo que se ha cumplido, lo que no se ha cumplido, ¿qué va a pasar en el nuevo país que arranca en marzo o junio? Eso va a ser muy diferente el nuevo Congreso y sobre eso yo tenía una pregunta para ustedes. Pareciera que al interior de las FARC hay líneas distintas en la política, la línea Timochenko, la línea Márquez, y pareciera por la distribución de tareas que el poder político de las FARC va a quedar en quienes estén en el Congreso y ahí no va a estar Timochenko sino Márquez. ¿Qué está pasando al interior de la política en el partido de las FARC? No, yo creo que ya es público que en el seno de las FARC existieron diferencias importantes de cómo encarar el posconflicto en el plano político. Timochenko era más partidario de hacer un partido abierto, pluralista y dejar atrás esa connotación tan ideológica que han tenido las FARC, comunista, marxista. Y Iván Márquez encabezaba una línea de más la tradición de las FARC, la tradición política comunista en Colombia, y hacer un partido más ideológico. Y esa línea ganó en el Congreso, sacó la mayoría de la votación. Timochenko sacó un quinto lugar en la votación. Hasta el nombre del partido Sí. fue objeto de ese debate en el que ganó la línea dura, digamos, se llama FARC. Sí. No, y Torpeza el política jefe de para las FARC en muchos. la vida real es Iván Márquez. Eso no, ahí ya, pues, digamos, en estatutos es Timochenko, pero el jefe político, eso es Iván Márquez. ¿Fue un acierto haberle puesto el nombre del partido político a la vieja organización guerrillera o una equivocación histórica? Yo creo que es una equivocación. Si querían hablarle más al país, rebajar todos los resentimientos y las cosas que hay, simbolizar algo nuevo, creo que hubiera sido mucho mejor para las FARC. Pero claro, siempre en los agrupamientos políticos que son muy ideológicos, las tendencias más a conservar la tradición son las que cogen más fuerza en su propia militancia. Y eso fue lo que vio el Congreso. La gente no quiso desprenderse de su pasado y arrostrarse y enfrentarse al futuro, sino quedarse un poco pegado del pasado. Eso yo creo que en política lo vemos permanentemente, no solo en las FARC, sino en partidos de izquierda, sobre todo en los partidos de izquierda, pero también en todos los aspectos de la política. La tradición pesa mucho a la hora de hacer política. A ver, el mes de diciembre se entrega por parte de los delegados de Naciones Unidas en la supervisión del posconflicto el informe ante la Asamblea y ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Dice el refrán popular que por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Y ya el hombre de la ONU dijo, ojo, que se han ido el 65% de los que se entregaron y se desmovilizaron. Y esto puede fracasar. Pero, ojo, yo no sé si es demasiado apresurado de su parte, como lo dijo el mismo gobierno,
porque es que ellos se pueden movilizar a donde les dé la gana. Desde el 15 de agosto tienen movilidad. O sea, cuando ellos se quieran. pueden ir a ver a sus familias, si tenían un problema sentimental, visitar a sus hijos. En fin, no necesariamente se han ido para las disidencias, ¿o sí? No, han salido, es cierto que han salido poco más de 3.000 guerrilleros de las antiguas zonas veredales, hoy espacios de capacitación y reincorporación. De esos, como hemos dicho, han reincidido en la ilegalidad más o menos 750, 800. Los demás han ido a formar proyectos productivos o han ido de visita donde las familias. Pero ese es uno de los temas. Yo creo, Darío, que el informe va a ser muy duro y muy cuestionado frente al papel del gobierno. Va a ser muy duro. Eso ya se sabe, ya se rumora que va a ser muy duro. Lo que nosotros hemos dicho es que se puede hacer de aquí a diciembre. Dos cosas. El tema de reincorporación y asignación de tierras. ¿Es un fracaso para ustedes? Va muy mal. Muy mal. Lo cierto es que hoy, vuelvo y le repito, Darío, 3 proyectos productivos y 12.000 guerrilleros en ese momento. Venga, Ariel, y pregunta concreta así como las de Darío. ¿Dónde y cómo está el paisa? ¿Ya se le pasó la preocupación o no? Ahí, digamos, el paisa ya está otra vez en el espacio de capacitación y reincorporación. Es cierto que él tuvo mucho miedo y eso que hizo no fue un paseo por un sendero ecológico. Él mandó un mensaje por unos temas de inseguridad que ellos llaman inseguridad jurídica y los temas de reincorporación. Retomando una pregunta de Darío, para la reunión Santos-Timochenko hemos identificado aquí algunas acciones del lado del Estado para hacer ajustes, para rectificar, para tomar medidas para que esto no fracase. ¿Qué tienen que hacer las FARC? ¿Dónde han incumplido las FARC? Digamos, ¿qué le reclamaría Santos a Timochenko y dónde tienen que proceder de otra manera? Yo creo que las FARC tienen un reto enorme y es no solo meterse a la política y dedicar sus grandes esfuerzos en conquistar una gran votación, que lo tienen que hacer, sino también ponerle mucho ojo a la reincorporación. Ellos mismos deben reorganizarse para que haya una gente de mucho liderazgo en las FARC dedicado al proceso de reincorporación. Yo se los digo por experiencia propia, el fracaso de la reincorporación se los cobran en la vida colombiana muy duro a las FARC. Ellos también tienen que hacer un esfuerzo enorme en la reincorporación y yo creo que y ahí tienen que reorganizar su propia fuerza para que unos hagan política y otros gerencien la reincorporación con poder y liderazgo también al interior para mantener cohesionado ese grupo, para resolver problemas inmediatos como estos. Juan, tú tenías una pregunta muy interesante sobre el de Romaña, traerlo a Bogotá, sacarlo de la zona, todas esas cosas que requieren una urgencia enorme. Y lo que mencionaba Darío, de todo este informe en la evaluación, ¿la institucionalidad que se diseñó para el posconflicto es la adecuada? Yo creo, Juan, dos respuestas rápidas. Uno, yo creo que aquí hay una gran cantidad de instituciones, muchas sin presupuesto y sin poder político. Y entonces articular eso ha sido difícil. Lo que nosotros hemos dicho es que el general Naranjo, el vicepresidente, tiene que ser al posconflicto lo que Vargas Lleras fue a la infraestructura, darle la capacidad de gerenciar. Y lo segundo, en el tema, no es solo institucionalidad, hay un problema presupuestal dramático. O sea, realmente está desfinanciado el posconflicto. Realmente está desfinanciado. O sea, realmente, por ejemplo, para el tema de proyectos productivos, incluso así si estuviera toda la planificación, difícilmente se cumple. O sea, esos 40.000 billones que costó la consulta interna del Partido Liberal se hubieran podido aprovechar en proyectos productivos. Es que fíjense la cifra. La cifra es la siguiente. El conjunto del posconflicto cuesta 129 billones de pesos. En 15 años. Sí. Pero para el año entrante están destinados 2.9 billones. La desproporción es enorme si sumamos año por año. Entonces, yo creo que hay una destinación muy limitada para el gran universo de lo que sería el posconflicto y sobre todo para la transformación del campo, que es donde está dedicada principalmente los fondos. Ese sería otro programa, hablar del compromiso que Colombia tiene de décadas atrás, porque es el origen además del conflicto, la tierra. Así es. Pero eso es un tema al que le podemos dedicar un espacio un poco más adelante, sobre todo exclusivamente. En época, Darío, de vacas flacas. Exacto, con sí, presupuestos. Y no propiamente por el verano, porque lo que hay es invierno, ¿no? Así es. Bueno, pues Ariel, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Muy amable, como siempre, muy interesante. Yo creo que hemos logrado dejar en nuestros oyentes una serie de inquietudes, de preguntas y de reflexiones, y ese es nuestro papel. Anticiparnos realmente y tratar de entregarles elementos de valor agregado para que cada uno se forme su propia opinión y tome conciencia. Esto no es un tema
el futuro, el posconflicto no es un tema del gobierno de turno, es un tema de todos los colombianos y de las nuevas generaciones también. Darío y Juan, muchas gracias por este espacio, a Darcy y a Erika, muchas gracias. A ustedes, señores.